Bienvenidos, esta es la casa de Dios, palabras de vida eterna. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor, en este día. Estamos reunidos, Señor, tus hijos y tus hijas, Padre Santo, para disfrutar de tu presencia, Señor. Te hemos alabado, te hemos cantado. Padre, prepara nuestra mente en el nombre de Jesús. Que el Espíritu Santo nos traiga el discernimiento de cada una de tus palabras, Señor, que has preparado en este día para cada uno de nosotros, para tu iglesia, Señor, para que siga creciendo, Señor, en carácter, en fe, para que siga creciendo en esperanza, Señor, y siga madurando espiritualmente, y así, Padre, esperar la segunda venida de tu Hijo Jesucristo aquí a la tierra, Señor. Háblanos, Espíritu Santo, trae el discernimiento, la revelación de tu palabra, porque vamos a poner toda nuestra fe, vamos a atesorarla en el corazón y vamos a ponerla por obra. De eso hablará nuestra boca. Te damos gracias, Señor. Oramos así en el precioso nombre de nuestro Señor Jesús. Amén, amén y amén. Muy bien, vamos a abrir nuestra Biblia en Éxodo 29. Éxodo capítulo 29, vamos a dar lectura a los versículos 43 al 46. ¿Todos listos? ¿Preparados? Muy bien. La palabra de Dios dice, allí me reuniré con los hijos de Israel, y el lugar será santificado con mi gloria, y santificaré el tabernáculo de reunión y el altar. Santificaré asimismo a Aarón y a sus hijos, para que sean mis sacerdotes. Y habitaré entre los hijos de Israel y seré su Dios. Y conocerán que yo soy Jehová su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto para habitar en medio de ellos. Yo Jehová su Dios. Bendita sea la palabra. Estamos en esta serie, su presencia, que obtenemos de la presencia de Dios. La primera parte habíamos visto que obtenemos libertad y victoria, una vida espiritual, una nueva vida, un nacimiento nuevo, y con ese nacimiento nuevo, amando y obedeciendo a Dios su palabra, podemos tener victoria. Qué maravilloso, ¿no? Vivir sabiamente en la libertad de Cristo y obtener la victoria en todo lo que emprendamos en esta vida. Qué maravilloso. La segunda parte es que en la presencia de Dios obtenemos sabiduría y gracia. La sabiduría para hacernos más sabios, para tener ese carácter correcto, ese carácter semejante al de Cristo, para obrar todo para bien, ser excelente en todo lo que uno haga. Y entonces dice, ser sabio para amar la sabiduría y recibir la corona de hermosura. Qué maravilloso, ¿no? Obtenemos la sabiduría, luego pedimos la gracia y el favor de Dios para seguir creciendo en esa sabiduría, hacernos sabios, ¿eh? Y entonces la promesa de Dios es de que en su gracia nos dará la corona de hermosura. Qué maravilloso, ¿no? Y hoy día la tercera parte está centrado en el versículo 45 de Éxodo 29, que dice, habitaré entre los hijos de Israel y seré su Dios. Esta tercera parte lleva como título valentía y coraje. En la presencia de Dios obtenemos la valentía, la fortaleza espiritual, física, la renovación de nuestra mente y un corazón limpio, purificado, y toda una alma dispuesta a obedecer y a servir a Dios. Qué maravilloso, ¿no? Entonces el Señor dice, habitaré entre los hijos de Israel y seré su Dios. La valentía, que es el esfuerzo humano que debemos hacer,
y el coraje, que es el valor para seguir obedeciendo la palabra de Dios, pese a las circunstancias, impedimentos, obstrucciones, etcétera. Poder seguir firme, creciendo, madurando para la gloria del Señor. Entonces, dice, cuando el Señor se manifiesta como nuestro Dios, ahí es el que somos llenos de esa fortaleza para mostrar perseverancia, persistencia ante las pruebas, las batallas, las dificultades. Y en la presencia de Dios, cuando conocemos de que Dios es el creador de todo y Él es nuestro Padre, eso nos da valor. Y el valor está en la seguridad, en la identidad, en el poder y en la firmeza de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, el Padre nos concede todas sus promesas. Qué maravilloso, ¿no? Entonces, la valentía, que es el esfuerzo, y el coraje nacen de la fe y de la confianza en Dios. Las dos que hemos visto, las dos anteriores, libertad y victoria, es lo que Dios nos concede. Sabiduría y gracia es lo que Dios nos concede. Ahora, en esta tercera parte, es lo que nosotros debemos hacer. Al recibir lo que Dios nos da valentía y coraje, nosotros tenemos la responsabilidad de actuar en ella, de ponerla por obra, de accionar esa valentía y ese coraje que recibimos cuando estamos en presencia de Dios. Llegamos a la presencia de Dios con un corazón humilde, reconociendo, porque muchas veces hemos sido heridos, hemos sido traicionados. ¿Ve? Hemos trabajado duro, estamos cansados, agobiados, y a veces las circunstancias y los problemas nos tienen angustiados, preocupados. ¿Ve? La palabra de Dios dice, Jesús mismo dijo, venid a mí todos los que están cargados, trabajados, estresados. Yo los haré descansar en la presencia de Dios. Él nos hace descansar y en ese descanso hay fortaleza, hay renovación de poder espiritual y hay renovación de fuerzas físicas. Y también el corazón se llena de paz, se llena de gozo, de fe, de esperanza, de amor. Y entonces ahí mostramos valentía y coraje ante las circunstancias que se nos presentan cada día. Qué maravilloso, ¿no? Tenemos que las responsabilidades de que salir con esa valentía y con ese coraje a superar todo miedo, toda duda, toda incertidumbre. Nos ayuda a tener esa decisión de actuar a pesar del miedo, recordando que Dios está con nosotros, que Dios nos apoya, que Dios quiere que sus planes no sean abandonados, ni sean obstruidos, obstaculizados por nadie, sino que se cumpla tal como el Señor ha planificado. Se trata de una fuerza también moral. Qué maravilloso. ¿Ve? Entonces, el Señor nos llena de valentía y coraje espiritual, física y moral. Y así podemos enfrentar el peligro y toda dificultad, respaldada por la experiencia pasada de la intervención divina y la certeza de que los planes de Dios son seguros y se cumplen si la obedecemos fielmente. Dios nos anima hoy a ser valientes y tener valor porque Dios está con nosotros. Los planes de Dios nunca fallan y se
se harán realidad. El recuerdo de que Dios está en control, incluso en circunstancias difíciles, nos da razones para confiar y que esa fortaleza, que esa valentía y ese coraje nos hagan seguir adelante, seguir caminando. La valentía para vivir la vida cristiana, la valentía y el coraje para luchar contra el pecado y el mundo, provienen de nuestra relación con Dios a través de Jesucristo, en su presencia. Qué maravilloso, ¿no? Entonces, recordemos cuáles son los rasgos de la valentía y el coraje. La Biblia nos habla de muchos hombres que en la presencia de Dios han recibido esa valentía y ese coraje para seguir adelante. ¿Eh? Profetas han tenido que renovar sus fuerzas en presencia de Dios para salir y enviar el mensaje, aún a costa de que lo buscaban para matar, para apedrearlo. Hombres de fe como Abraham, Moisés, Noé, los jueces, Sansón, Débora, Ruth, todos ellos han tenido que ir a la presencia de Dios para que sean fortalecidos, para que reciban el poder y entonces así muestren esa valentía y ese valor, porque Dios está en control. Qué maravilloso, ¿no? Entonces, uno de los rasgos de la valentía y el coraje es actuar a pesar del miedo. Actuar a pesar del miedo. Decisión. Una decisión firme. La valentía no significa no sentir miedo, sino no dejar que el miedo condicione nuestras decisiones. Lo importante es actuar para hacer lo correcto y necesario, a pesar del peligro o la dificultad que se nos presente. Qué maravilloso, ¿no? Vamos al libro de Josué. Josué capítulo 1, versículos del 6 al 9 dice: esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque yo, Jehová tu Dios, estará contigo a donde quiera que vayas. Qué maravilloso, ¿no? Bendita sea la palabra de Dios. Mira, el Señor le da una orden a Josué, que estaba en unos momentos tristes, apenados, porque su líder había muerto. Había un pueblo que necesitaba ser guiado, necesitaba ser instruido. Y Dios, llegado el tiempo, los tiempos de Dios son excelentes, llegado el tiempo, le llama a Josué, se presenta ante Josué, en su presencia, en la presencia de Dios, como dice cara a cara con Josué, Dios le dice: esfuérzate. Pero ¿por qué le dice esfuérzate? Porque ya había obtenido todo el poder y la fortaleza espiritual. Había recibido todo el poder y la fortaleza intelectual en los pensamientos. Había recibido la fortaleza
en el corazón y también en todo lo que hace, porque Josué había servido a Moisés y él se convirtió en un hombre fuerte que había aprendido del liderazgo de Moisés, porque andaban juntos y cada día aprendía más de su líder, porque su líder practicaba los mandamientos de Dios, porque su líder le mostraba que Moisés era un adorador fiel y vio cómo Dios lo usaba tremendamente. Josué también vio cómo se resistían a Moisés, hablaban mal de Dios, pero también vio cómo se enfrentó a Faraón, cómo se enfrentó al pueblo que pedía pan, agua, cómo los hizo cruzar por tierra seca cuando se abrió el mar. Entonces, espiritualmente Josué ya era, ¿qué cosa? Valiente. Ya había recibido la fortaleza. Igual que nosotros creímos en Jesucristo, hicimos nuestra confesión de que Él es Hijo de Dios y que murió por nosotros, pedimos perdón, nos fueron perdonados los pecados, nacimos de nuevo y el Espíritu Santo mora en nosotros. Y entonces ya nos convertimos en hombres y en mujeres fuertes. Y entonces el Señor dice, esfuérzate porque sabe que su poder está en cada uno de nosotros. Muchas veces la tristeza, el sufrimiento, el engaño nos puede debilitar, nos puede hacer parar en nuestro camino como Josué. Pero para eso está Dios que sabe, que nos comprende, que conoce lo que pasamos, que conoce lo que sentimos. Hay un dolor grande y ahora un temor, una duda. ¿Qué hago con este pueblo? Y entonces el Señor le dice, esfuérzate. ¿Qué quiere decir? Saca todo ese poder, toda esa fortaleza que te he dado y has aprendido de mi siervo Moisés. Así que levántate. Ya murió Moisés, ya estuviste triste, ahora levántate. Tú y el pueblo van a pasar el Jordán. Entrarán en la tierra prometida y darás por heredad a todas las familias. Y ahí viene la promesa linda, ¿eh? La que nos anima, la que hace realidad nuestra esperanza. Que le dice, te prometo que yo estaré contigo. Tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra a la cual juré a tus padres. Tú vas a encargarte, administrar y entregar todo. Qué maravilloso. Qué maravilloso. Esfuérzate y sé valiente, le dice la primera vez, porque tienes que liderar. Y hoy el Señor nos está diciendo mediante el Espíritu Santo, levántate, esfuérzate, usa el poder que tienes de la resurrección, de la vida espiritual, de la santidad, de la justificación. Levántate y ahora tienes que liderar a tu familia. Empezamos primero en casa. Moisés empezó con el pueblo de Israel. Dios empezó con su familia. Ahora, Dios empezó contigo y tienes que liderar a tu familia. Quizás hay algunos integrantes en tu familia que no conocen a Cristo, que no se congregan en la iglesia.
Por lo tanto, no pueden amar y obedecer a Dios. Solo Cristo es el camino. Y entonces el Señor hoy nos está mandando liderar. No, es que no entienden, que son tercos. No, es que el otro no hace caso. No, es que ya me peleé con él, ya me resentí porque me dijo muchas cosas. El Señor te dice, levántate, usa el poder. Habla, predica, profetiza la palabra, da tu testimonio, porque yo voy a estar contigo. Ahí está la promesa del Señor. Yo estaré contigo. La segunda vez que le dice el Señor a Josué en el versículo 7, esfuérzate y sé muy valiente. La primera vez le dice, esfuérzate y sé valiente. Saca todo el poder que te he dado. Porque ese es un poder divino, sobrenatural, que hace levantar a lo natural, al cuerpo físico. La segunda vez le dice, esfuérzate y sé muy valiente. O sea, ¿qué quiere decir? Que debe haber entrega total. Sé muy valiente, entrega total. Al principio tenemos que realizar mucho esfuerzo para volver a pararnos. Por eso dice, sé muy valiente. Ahora que tienes el poder, tienes que activar el valor. Tienes que activar el valor para pararte. Un soldado herido tiene que caminar al lugar del refugio. Aún herido, no pudiendo levantarse por el dolor de las heridas, tiene que sacar valor, resistir a ese dolor y pararse y llegar a caminar. Y cada vez que empiezas a dar un paso y otro paso y otro paso, entonces tu fortaleza es la que te ayuda a seguir caminando. Qué maravilloso, ¿verdad? Entonces la segunda vez le dice, ahora vas a cuidar de obedecer todo mi consejo y todas las instrucciones. Todo el consejo y todas las instrucciones que le di a Moisés, tú ahora vas a cuidar de obedecerlo tal como él obedeció. Qué maravilloso. Le está diciendo, para que cobres valor, Josué, recuérdate que yo he formado un corazón que agrade a Dios. Yo le he dado un corazón que me agrade. Por eso él tenía valor para hacer las cosas que tenía que hacer, tal como yo les decía. Qué maravilloso, ¿no? Entonces dice, si tú guardas o haces, obedeces, esa es la palabra obediencia. La segunda vez le pide esa obediencia. Si tú me obedeces, si tú haces tal como ha hecho Moisés y no te apartas ni a la derecha ni a la izquierda, entonces serás prosperado en todas las cosas que emprendas. Qué maravilloso, ¿no? ¿Ve? Las ideas que tienes, los planes que hagas, vas a ser prosperado, pero si obedeces las enseñanzas de Cristo, porque todo va a salir para la gloria de Dios. Y sabemos que el plan y la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta en todo. Por eso es que recibimos la sabiduría para hacer de acuerdo al plan de Dios. Pero necesita esfuerzo. Esfuerzo para estar más en comunión con Dios, para estudiar la Biblia, para recibir la revelación, para atesorarla y así ponerla por obra. Necesita el valor.
para no caer en tentación. Y entonces cuando actuamos con rectitud, con justicia, con verdad, con la sabiduría de Dios, no apartándonos, ni tomando en cuenta nuestro propio conocimiento o conocimiento de hombre o revelación de hombre, sino la revelación de Dios, todo será prosperado. ¿Qué pasa si no estás prosperando en la vida espiritual? Es porque te estás apartando a la derecha o a la izquierda. Pero el Señor hoy nos dice, esfuérzate y sé muy valiente. Recibe ese corazón que va a hacer todo lo que me agrada, dice el Señor. La tercera vez que le dice, mira que te mando, ahora le dice te mando. La primera vez le dice, esfuérzate, sé valiente, levántate, tienes que ir. La segunda vez le dice, esfuérzate, sé muy valiente. Ahora utiliza el coraje. Y la tercera le dice, te mando. A veces ponemos pretextos. A veces hay cosas que realmente nos impiden. Por eso es que necesitamos esa orden directa para entender que es el amor de Dios. Porque si el Señor nos está mandando a hacer, es porque hay un propósito mucho mejor que se va a lograr. Te esfuerzo, te mando que te esfuerces y seas valiente. Te mando que no temas ni desmayes, porque yo estaré contigo a donde quiera que tú vayas. No estamos solos, hermanos, hermanas. No estamos solos. Vamos a sentir más el poder de Dios que nos da esa valentía y ese coraje cuando obedecemos a pesar de nuestro sufrimiento, a pesar de nuestro dolor. Cumplimos con el mandamiento. Si dice, ama y perdona, vamos, amamos y perdonamos. A veces duele, ¿verdad? A veces es difícil perdonar a alguien que nos ha hecho tanto daño. Pero el Señor dice, te mando, ama y perdona. Te mando, ora por tus enemigos. Te mando, habla siempre bendición. Qué maravilloso, ¿no? Esfuérzate, ten coraje, no tengas miedo. Nadie podrá hacerte frente en todos los días de tu vida. Estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Despertemos en valentía y coraje. El Señor hoy nos dice, esfuérzate y sé valiente. Tú vas a guiar, vas a llevar a toda esta gente a la tierra que prometí. Esfuérzate y sé valiente, porque vas a cumplir fielmente toda mi palabra. Y así les irá bien y prosperarán en todo. Esfuérzate y sé valiente, hoy te mando, no tengas miedo, no te desanimes, porque yo estoy contigo a donde quiera que vayas. Qué maravilloso, ¿no? 3 áreas que en la presencia de Dios somos fortalecidos y nuestro carácter se afirma, nuestro valor se hace tan grande. 3 áreas que debemos ser fortalecidos cuando tenemos miedo, duda e incertidumbre, para mostrar valentía y coraje. ¿Cuáles son esas 3 áreas? El Señor nos da esa valentía, ese coraje para liderar, para ser obediente fiel y para dejar y rechazar
todo desánimo. Aleluya, gloria a Dios. Entonces, lo primero es actuar a pesar del miedo. Decisión firme. Lo segundo es recibir. Muchas veces vamos al Señor con fe, con confianza, pero a veces caemos en la victimización. Y entonces hacemos oraciones de que, ay Señor, yo no valgo nada para eso. Mira Señor, lo he intentado y todo ha salido mal. No, lo que el Señor quiere es que recibamos ese poder, ese valor de Dios, con fe, con esperanza, con amor. Eso es lo que Él requiere. Veamos otro caso en la Biblia, Isaías, capítulo 40, versículos del 28 al 31 dice, ¿acaso no han oído? ¿Nunca han entendido? El Señor es el Dios eterno, el creador de toda la tierra. Él nunca se debilita ni se cansa. Nadie puede medir la profundidad de su entendimiento. Él da poder a los indefensos y fortaleza a los débiles. Qué maravilloso. Él da poder, Él da fortaleza, fuerza a los indefensos y da valor a los débiles. Da valor a los débiles. Dije, da valor a los débiles. Versículo 30, hasta los jóvenes se debilitan y se cansan, y los hombres jóvenes caen exhaustos. En cambio, los que confían en el Señor encontrarán nuevas fuerzas, volarán alto como con alas de águila, correrán y no se cansarán, caminarán y no desmayarán. Qué maravilloso, ¿verdad? Recibir el poder de Dios. Recibir el poder de Dios. Pero lo vamos a recibir, dice, con fe. Con fe. Sin duda, sin murmuración, sin incredulidad. Con fe. Porque nunca han oído y nunca han entendido quién es el que creó todo. ¿Acaso no es el Señor, el Dios eterno? Y hizo a la humanidad con una vida eterna. El creador de la tierra, del cielo, las estrellas, de los animales y de todo lo que hay en ella. ¿Acaso no han oído ni entienden que Dios nunca se cansa, nunca se debilita? Y por eso es nuestra fuente de fortaleza, es nuestro ejemplo de valentía. Qué maravilloso, ¿no? Y es la fuente de sabiduría. Nuestra mente es limitada al conocimiento. El conocimiento de Dios es infinito, es tan grande. Si queremos entender todo ese conocimiento, nuestro cerebro explota. Por eso es que paso a paso vamos renovando el entendimiento. Y entonces el Señor, al ver nuestra fe y al vernos indefensos, nos va a llenar de su poder, en valentía y en coraje. Qué maravilloso, ¿no? A veces creemos que también los jóvenes no se cansan, no se debilitan. A veces creemos que por la vitalidad que tienen natural, la vitalidad natural que tienen los jóvenes, no se van a cansar, son incansables. Sí, se cansan. El sufrimiento, el dolor, los problemas, la angustia, las pérdidas que hay, cansan.
también a los jóvenes. Pero el Señor dice, confía, confía. Versículo 31, en cambio, los que confían en el Señor encontrarán. Por eso hay que buscar, hay que meditar la palabra, hay que orar, ayunar. Es como buscar un tesoro. El oro, la plata, los minerales no están ahí floreciendo como las plantas. No están como nosotros caminando a vista y paciencia de todos. No, ese metal precioso, el oro, la plata, está escondido debajo. Y entonces uno no puede ver. Tiene que escarbar, 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 hasta llegar. Y luego lo adquieres, lo tienes. Es igual en lo espiritual. ¿Cuál es tu herramienta para escarbar? La fe. La fe. ¿Y cuál es tu motivo, tu valor, tu ánimo? La esperanza, porque sabes que lo vas a encontrar, porque el Señor te dice, el que confía en mí encontrará nuevas fuerzas, se va a encontrar, ahí está el poder de Dios, en la revelación de su palabra. Qué maravilloso. Y entonces esa fortaleza nos va a dar esa ayuda sobrenatural cuando necesitamos seguir caminando o corriendo para servir al Señor, para obedecer en todo lo que nos ha concedido en sus dones, en sus capacidades, en su llamado, en su comisión, en su ministerio, en su familia, en su trabajo, en su profesión, en sus relaciones. Qué maravilloso, ¿no? La fortaleza divina es el poder sobrenatural que Dios otorga a los creyentes para enfrentar tribulaciones, superar debilidades y vencer el temor. Dios es nuestro amparo y nuestra ayuda en momentos de angustia. Esta fortaleza se manifiesta en la capacidad de esperar pacientemente, trabajando, hurgando, yendo a lo más profundo. Y entonces, en esa espera, el Señor renueva nuestras fuerzas. No es tirarse en una hamaca o tirarse en tu cama ahí y esperando que te devuelvan. No, es una espera constante en trabajo con esperanza. Espera en el Señor. Y Él renovará las fuerzas, dice, donde los que confían en Él vuelven a tener ese vigor y ya pueden superar el cansancio físico, porque esa fortaleza, ese vigor es espiritual. El coraje es renovado por Dios con la fortaleza del alma que se manifiesta al hacer lo correcto a pesar de las adversidades. Qué maravilloso, ¿no? A veces no podemos quitar la ira, el coraje. A veces no podemos quitar el resentimiento, el odio. A veces no queremos quitar la avaricia, la codicia. A veces no podemos quitar la idolatría. A veces no podemos quitar la mentira, la falsedad, el engaño. Pero dice, las fuerzas del poder del amor de Dios, cuando lo hallamos, lo recibimos, ahí es el que transforma y nos renueva. Para ya no volver a mentir, para ya no volver a codiciar, para ya no envidiar, para perdonar a los que nos ofenden, para hacer siempre el bien. Bendito sea el Señor. Tercer punto que estamos viendo de los rasgos de la valentía. El tercer rasgo es en la presencia de Dios, cuando hemos
decidido actuar con valentía y valor, hemos recibido realmente ese poder de Dios, ahora podemos mantenernos firmes. Firmes en la esperanza, porque se va a cumplir. Aunque en el momento no vean nuestros ojos, pero se va a cumplir. Qué maravilloso, ¿no? Números 23, versículo 19 dice, Dios no es hombre. Dios no es un hombre, por lo tanto no miente. Él no es humano, por lo tanto no cambia de parecer. ¿Acaso alguna vez habló sin actuar? ¿Alguna vez prometió sin cumplir? Wow. Qué crucial es, qué importante es, qué relevante es que nuestra valentía provenga de Dios y está basada en la voluntad de Dios, firmes en la promesa, no en nuestro propio deseo, orgullo, nuestro propio impulso o sentimiento. Debemos mantenernos en las promesas bíblicas. Toda nuestra esperanza está puesta ahí. Si accionamos nuestra esperanza, nuestra fe crece y se une a la esperanza y entonces hay éxito espiritual. Si lo que no veo, lo creo y confío plenamente y empiezo a trabajar según lo que me dice la palabra de Dios, entonces lo veré hecho realidad. Pero en ese proceso, en ese tiempo que puse mi esperanza y me aferré a la confianza, a la fe, en la palabra de Dios, en ese proceso me ha ayudado a mantener siempre la valentía y el valor, firme hasta llegar. Pablo dijo, he corrido la carrera. He corrido de tal manera que pretendo llegar a la meta. ¿Ve? Y entonces él se mantenía firme. Como un atleta tenía que ser disciplinado en los ejercicios físicos, en la alimentación, en la renovación de su mente. Y entonces se mantenía en el gimnasio, ¿ve? Para que siga corriendo, pueda aguantar firme esa carrera. Igual nosotros, en el espíritu, tenemos que ir al gimnasio espiritual, la presencia de Dios. Nuestro coach, el Espíritu Santo. Y nuestro entrenador, nuestro maestro, Jesucristo. Y entonces, diario tenemos que mantenernos firmes, diario en el ejercicio, en la disciplina. ¿Ve? Y entonces así podremos soportar la carrera hasta llegar a la meta. Cuán crucial es entonces mantenerse firme. Para eso tenemos que trabajar con la disciplina, ser disciplinado, ser entrenados, capacitados por Dios para mantener la promesa bíblica y poder confiar en que Dios es fiel, que Él no puede mentir y que Él siempre cumple todo lo que promete. Esto requiere perseverancia, paciencia, firmeza de carácter, perseverancia en la fe, incluso cuando el cumplimiento parece demorar. Además, se debe vivir conforme a la voluntad de Dios y animarse mutuamente como comunidad de creyentes manteniendo la esperanza. Los hombres no pueden mentir, los hombres nos pueden mentir y fallar, pero Dios siempre cumple lo que promete y podemos confiar en su fidelidad. Si Él dice que se hará algo, sabemos que lo cumplirá. Y Dios nunca nos va a mandar a hacer algo que no podemos, porque Él ya nos ha dado su poder para ser valientes y tener valor, poder levantarnos y seguir adelante.
Qué maravilloso, ¿no? Podemos confiar en la promesa de Dios, podemos confiar en la fidelidad de Dios y eso nos mantendrá firmes, ¿eh? Fortalecidos, llenos de valor y resistentes, firmes, hasta la segunda llegada de nuestro Señor Jesús a este mundo. Salmos 27:10 dice, aunque mi padre y mi madre me abandonen, el Señor siempre me acogerá. Qué maravilloso, ¿no? O sea, aún a pesar, pueda yo estar sufriendo abandono, rechazo, discriminación, porque estoy corriendo la carrera, el Señor nos promete que siempre nos va a acoger para consolarnos, para sanarnos, para fortalecernos, para animarnos y para seguir firme en la carrera. Qué maravilloso, ¿no? En la presencia de Dios, entonces, como resumen, vamos a actuar a pesar del miedo, con una decisión firme. Luego, esto va a venir si recibimos de Dios verdaderamente ese poder y nos mantendremos firmes. Qué maravilloso, ¿no? Todo esto es un proceso de valentía y coraje. La valentía no es una bravuconada externa. La valentía es actuar frente al miedo. Es tener miedo de hacer algo, pero hacerlo con la ayuda de Dios, sabiendo que Él nos respalda. El mundo nos ofrece muchas oportunidades para tener miedo. Muchos de esos miedos son amenazas reales para nuestras vidas y para nuestra familia, porque no nos van a dejar llegar a nuestra tierra prometida. No hay nada malo en tener miedo. Lo malo es dejar que el miedo nos condicione en mente, ¿eh? En corazón y en acción. Que no nos condicione el miedo. Mostremos esa valentía y ese coraje, ese arrojo. Porque el poder de Dios está en nosotros. Gracias a Cristo. Somos valientes cuando nos recordamos a nosotros mismos, le decimos a nuestra alma, todas las promesas de Dios se cumplirán si seguimos la dirección que Él nos da, como está escrito en Filipenses 3:14. La decisión de obedecer a Cristo en todo, sin importar el costo personal, es el máximo acto de valentía. Y cuando estemos pasando el proceso, cuando estemos ante la presencia de Dios, ¿ve?, con esa decisión firme de que vamos a vencer todo miedo, recibiendo verdaderamente todo el poder de Dios y permaneciendo en ese proceso, tres cosas importantes es la que debemos estar haciendo. Primero, orando y ayunando. Esther oró y ayunó para pedir a Dios que le diera la valentía necesaria para enfrentar una situación peligrosa. Sansón oró y pidió a Dios que le devolviera la fuerza para cumplir con la misión que había recibido del Señor. Y entonces le fue concedido esa fuerza. Y en ese día mató a más filisteos que en lo que había matado durante su vida. Ora y ayuna. Iglesia, oremos y ayunemos para tener esa decisión firme.
para recibir el poder de Dios y para permanecer siempre caminando con fe y esperanza, con amor, con paz, con gozo, con sabiduría. Lo segundo, enfrenta tus miedos. Enfrenta tus miedos. Haz de que tu esperanza natural se estrelle con la esperanza de Dios. ¿Eh? Porque nuestra esperanza natural está limitada, está condicionada con el miedo, con la incredulidad. Pero la esperanza que Dios nos da es poderosa. Y es por eso cuando chocan los dos, es destruida toda esa esperanza natural y empieza a fluir de nosotros la esperanza divina. Por eso dice, esperanza contra esperanza. Qué maravilloso, ¿no? Cuando oramos y ayunamos, entonces podemos enfrentar los miedos, porque presentamos al Señor todos nuestros miedos y la promesa y el poder de Dios destruye esa esperanza natural y nos devuelve la esperanza divina. Y ahí nos paramos firmes. Y tercero, confía en la victoria de Cristo, no en tus propias fuerzas o en lo que puedas hacer, sino confía en la victoria de Jesús. Recordar que Jesús venció al mundo y que su victoria en la cruz nos llena de paz, de amor, de perdón, nos sana, nos libera y nos empodera, nos fortalece todas nuestras áreas. Y lo más impresionante es de que esa fortaleza lo recibimos cuando más aflicción tenemos. Cuanto más débiles estamos, en nuestra debilidad, su poder se hace más grande en nosotros. Qué maravilloso, ¿verdad? Entonces, en la presencia de Dios, siempre renovemos esa valentía y ese coraje, porque el Señor nos ha entregado un liderazgo cristiano. Líder no solamente es el que se para aquí en el púlpito. Líder también eres tú y todos los creyentes, porque tenemos esa comisión, primero nuestra familia, ¿eh? Y luego servir a la iglesia. Y hoy volvemos a repetir lo que le dijo Dios a Josué: esfuérzate y sé valiente. Lidera. Esfuérzate y sé muy valiente. No te apartes de la palabra de Dios. Obedece fielmente y todo será prosperado. Todo lo que emprendas será prosperado. ¿Quieres la unidad en tu familia? Serás prosperado. ¿Quieres el amor de los hijos y los padres? Serás prosperado. ¿Quieres la comunicación entre el matrimonio? Serás prosperado. ¿Quieres que los negocios salgan bien? Serás prosperado. ¿Quieres que tu profesión traiga bendición? Serás prosperado. Qué maravilloso, ¿verdad? Y lo tercero, te mando, dice el Señor, te mando que te esfuerces y seas valiente, porque yo voy contigo. ¿Alguien se niega ahora a esforzarse y ser valiente? Recobrar fuerzas y mostrar coraje. A pesar de las dificultades, de los miedos y temores, de las imposibilidades, podemos seguir adelante. Porque el Señor ya nos ha entregado todo su poder. Necesitamos activarlo. Oremos y ayunemos. Oremos y ayunemos. Enfrentemos a los miedos y confiemos en la victoria de Cristo. Vamos a orar.
Todos de pie, ojos cerrados, oramos. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor. Gracias, Padre Santo, porque tu promesa, Señor, se cumple. Tú habitarás dentro de nosotros, Señor. Y cada vez que vamos a tu presencia, Padre, en el nombre de Jesús, tú nos haces entender la victoria, la libertad que tenemos en nuestro nuevo nacimiento y la victoria que Cristo nos entrega si te amamos y te obedecemos. Señor, en tu presencia tú nos das sabiduría y gracia, Señor, para seguir amándote y obedeciéndote, Padre, y para llevar toda bendición a los que necesitan, Padre, con sabiduría y con gracia, Señor. Y también, cada vez que estamos cansados, Señor, agobiados, Padre, tú nos renuevas esa valentía y ese coraje, Padre. Y nos mandas, Señor, a levantarnos, a no tener miedo, a actuar a pesar del miedo, Señor, a esforzarnos y a ser valiente, a esforzarnos y a ser valiente. Nos mandas a esforzarnos y ser valiente, Señor. Mostrar ese coraje. Padre Santísimo, hoy recibimos todo tu poder y cada vez, Señor, que iremos a tu presencia, recibiremos ese mismo poder, Señor. Porque creemos en ti y confiamos en ti. Entonces encontraremos esas nuevas fuerzas, Señor, como los búfalos, Señor. Como las águilas, Padre, volaremos alto. Como los atletas, Señor, correremos, no nos cansaremos, Señor. Como los que llevan tu evangelio, caminarán y no desmayarán, Padre. Tu fortaleza divina, Señor, tu poder sobrenatural, Padre Santo, la recibimos y nos otorga, Señor, todo ese poder para enfrentar tribulaciones, superar debilidades, vencer en el amor, ya que tú eres nuestro amparo, nuestra torre fuerte, nuestra ayuda en momentos de angustia. Gracias, Señor, por esa fortaleza. Gracias por tu amor, Señor. Gracias por tu perdón, Padre. Gracias, Señor, por la paciencia y la paz. Gracias, Señor, porque seguiremos obedeciéndote, Padre. Te pido en este día, Señor, que fortalezcas y aumentes ese coraje en cada uno de tus hijos, de tus hijas de la casa de Dios, palabras de vida eterna y de todos los cristianos, Señor. Hoy te pido, Padre, que los bendigas, Señor, les sigas fortaleciendo, Señor, y a mi vida, a mi familia, Señor. Queremos seguir sirviéndote, Señor, con excelencia. Nos has entregado un corazón, Señor, dispuesto para amarte y hacer todo lo que te agrada. Gracias, Padre. Recibimos, Señor, toda esa fortaleza en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Muy bien. Sé fuerte, sé valiente, esfuérzate y sé valiente. Tú llegarás a la tierra prometida, tú y todo este pueblo. Bendiciones, un abrazo.